Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí de sorpresa, decidiendo a conectarme porque había, bueno, estoy en muchos chats de, um, de terapias alternativas, terapias holísticas, medicina natural, medicina alternativa, como lo conozcas. He entrado a diferentes tendencias de paradigmas, corrientes. Entonces, la mayoría se, es que estoy poniendo mi micrófono para ver si se escucha bien y el Facebook no me lo cambia. Vamos a checar primero. No sé si alcancen a oír, tengo problema con la computadora que parece carcacha vieja, porque tiene un ruido medio raro. Al parecer es el ventilador o algo por el estilo de eso me dijeron. Entonces, pues ahí es donde hemos estado teniendo problemas. Vamos a buscarme para confirmar que sí se está oyendo. Ah, perfecto. Perfecto, sí se está oyendo. Yo pongo lo confirmo siempre ahora con la tableta para poder en determinado momento ver sus comentarios. Acuérdense que no me deja verlos aquí. Y bueno, pues ya vamos a continuar con digo, parece carcacha vieja, a ver a qué hora deja de sonar. Vamos a continuar nuestras pláticas con el libro del poder de la hora de Eckhart Tolle. La vez anterior hablamos de que debemos de alejarnos del tiempo, del tiempo psicológico y de evitar que el ego nos atrape y no nos deje tomar conciencia de nosotros, de nuestro ser. Y si te quedas hasta el final, bueno, pues vamos a compartir el día de hoy este siguiente capítulo que le hemos llamado, o más bien es el capítulo 5, el estado de presencia. Y el estado de presencia en este capítulo, el autor Tolle nos habla de que no debemos de dejar de percibir y de estar en presencia. Y el estar en presencia es estar en el presente, ¿sí? Porque la mente, en todas las corrientes estas holísticas en las que estoy participando, de las que estoy aprendiendo, menciona que la mente nos sirve para boicotearnos y arraigarnos a nuestro ego, que es la loca de la casa. ¿Por qué? Porque la mente nos empieza a llevar hacia donde el ego quiere que estemos. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Pues estando presente. Si estamos en intensa presencia, vamos a estar libre de nuestros pensamientos. Es ese momento en que no llegan esos pensamientos, que no hay nada en nuestra mente. Es cuando dicen que pongas la mente en blanco, ¿sí? Ese momento es vivir el ahora, es vivir el presente. Pero el ego nos manda, nos boicotea para no estar en nuestro presente y hace que en nuestra mente aparezca el ruido. Regresa el ruido mental, empezamos a perder esa quietud que debemos de tener para vivir el presente. Debemos de estar en quietud, debemos de estar en paz. Acuérdate que hemos mencionado que el estar en paz es uno de los, ¿cómo se llama?, del estado máximo que debemos alcanzar. Cuando estamos en paz, cuando podemos mantener ese estado, todo está bien.
¿sí? Es nuestro máximo objetivo, estar en paz. ¿Por qué? Porque estamos manifestando que todo nuestro interior y nuestro exterior están combinados de tal forma que llegan a permitirnos alcanzar la paz. Para estar presente en nuestra vida diaria, debemos arraigarnos en nuestro interior. Y eso hace que estemos en quietud. Si dejamos que la mente intervenga, empieza a llevarnos en un... Él lo menciona como un río salvaje, nos lleva la corriente y no hay forma de controlarlo. Entonces, si nos arraigamos en nuestro interior, vamos a habitar nuestro cuerpo completamente, vamos a tomar conciencia de nosotros y vamos a establecer nuestra presencia. Vamos a estar poniendo nuestra atención en nuestra energía interior, en esa energía interior que tenemos en nuestro cuerpo. Lo vamos a sentir nuestro cuerpo desde adentro, ¿sí? Y vamos a tomar conciencia de lo que sucede en nuestro cuerpo, en el aquí y en el ahora, que es donde hemos mencionado que debemos de estar. Si no, como decían en la Facultad de Psicología en mis clases, decía que para volverse loco debemos no de estar en el aquí y en el ahora. El aquí y el ahora siempre nos va a mantener en la cordura, en los estados de quietud, en los estados que más adelante vamos a hablar de creatividad. Entonces, cuando nosotros estamos en el aquí y en el ahora, en el presente, esa presencia que estamos teniendo nos hace entrar en estados de espera. Y en esos estados de espera es donde tenemos la esperanza de lograr o de alcanzar algo que deseamos, que se realice ese deseo que tenemos, de los que también ya hemos hablado. Y en esta espera, que entramos en la conciencia y empezamos a tener una alerta total, porque nuestros sentidos se potencializan y empezamos a captar todo aquello que sucede, que se puede presentar en cualquier momento, y para ello necesitamos estar despiertos, en esa quietud que nos permite estar como una antena para recibir todo lo que se pueda presentar. Por eso el autor le llama que es un estado de espera, ¿no? Y en ese estado, nuestra atención se va a la hora. No es soñar despierto, no es pensar, no es recordar, no es anticipar, es esa atención a todo aquello que se está dando a nuestro alrededor y que nos lleva al estado de quietud. Cuando estamos en el estado de quietud no tenemos tensión, no tenemos miedo, estamos en una alerta total para captar, estamos en un estado receptivo, ¿sí? Es estar presente con todo nuestro ser y con cada célula de nuestro cuerpo. Es descubrirte como ser tú mismo, es entrar a ese interior, reconocer al ser que eres y demostrar en ese momento, en esas fracciones de segundo, que eres tú mismo. El autor menciona mucho a Jesús, menciona mucho la Biblia y dice que este estado de espera, de receptividad, de estar alerta, es como cuando Jesús menciona en la Biblia que debemos de ser como el sirviente que espera el regreso del amo, porque el sirviente no sabe a qué horas va a llegar su amo, así que permanece despierto todo el tiempo, está alerta, está sereno, está quieto, para no perderse la llegada de su amo. Y en otra de las parábolas que se menciona en la Biblia, Jesús habla de las 5 mujeres descuidadas que no tienen suficiente aceite. Y las mujeres descuidadas simbolizan nuestra inconsciencia.
y que no tienen suficiente aceite, o sea, no tienen suficiente conciencia para mantener sus lámparas encendidas. Ya se cayó mi computadora. Entonces, no tienen suficiente aceite, o sea, la conciencia, para mantener sus lámparas encendidas y por ello se pierden la llegada del novio. El mantener sus lámparas encendidas es la parábola de mantenerse presente. Y si se pierde la llegada del novio, se están perdiendo de todo lo que puede suceder en este ahora. Y no llegan a una boda, eso es el proceso de la iluminación. Entonces, estas 5 mujeres se contraponen entre sí porque no tienen el suficiente aceite, o sea, no permanecen conscientes. Y en este tipo de parábolas se hace alusión a lo que hablamos en el live anterior del tiempo psicológico. Recordemos que para alejarnos del tiempo, o para poder estar en el ahora, debemos alejarnos del tiempo, o sea, del pasado y del futuro. Entonces, vivir nuestro presente, estar en el ahora o estar en la presencia, como es lo que estamos manejando en este capítulo. Si recordamos del capítulo anterior que debemos estar libres del tiempo, es estar libre de todos los problemas, o sea, en este preciso momento, en este preciso segundo, no estamos teniendo problemas, estamos libres de pensamiento, liberamos nuestra personalidad. ¿Cómo lo hacemos? Alejándonos del pasado, del futuro, y así estamos libres del tiempo, principalmente del tiempo psicológico, que es cuando nos identificamos con el pasado y hacemos una proyección compulsiva continua hacia el futuro, o sea, dependemos para ser feliz de aquello que está en el futuro y que todavía no sucede, ¿sí? Y en este lapso de lo que ya vivimos al futuro, nosotros tenemos que estar en el presente. ¿Para qué? Acuérdate que una de los objetivos es desarrollar nuestro ser para poder hacer en el tiempo presente y poder alcanzar nuestros deseos, lo que queremos en ese futuro. Y cada momento que se va dando, es un presente, cada vez es un presente. Los presentes pasados son los que conforman nuestro pasado y del que debemos de aprender, pero debemos dejarlo. O sea, ya lo vivimos, ya se dieron las situaciones y ya no lo debemos de seguir cargando. Y no debemos de estar esperando que nuestra vida sea feliz, placentera o alcancemos el estado de paz del que les he hablado en el futuro, ¿sí? Sino que debamos de estar aquí. Por ejemplo, la falta de perdón implica necesariamente que venimos cargando ese tiempo psicológico y lo tenemos basado en nuestro pasado. ¿Por qué? Porque el que no perdonemos son situaciones que vivimos en el pasado, que nos dañaron, situaciones o personas, etcétera, y eso lo venimos cargando. Entonces, debemos de perdonar para podernos liberar de ese tiempo psicológico que nos está anclando en nuestro pasado. Cuando entramos en el tiempo psicológico, nuestra vida disminuye su vibración, su frecuencia, nuestros estados maravillosos. Los viejos patrones de pensamiento, de emoción, conducta, reacción y deseo, los vamos a estar repitiendo una vez y otra vez y otra vez, porque no estamos soltando nuestro pasado. Entonces, este tipo de situaciones, los pensamientos, las emociones, la conducta, la reacción y el deseo que tenemos del pasado, nos están fijando en una mente egotista, o sea, está basada en el ego. Y si nosotros desarrollamos, nos desprendemos de nuestra mente, alcanzamos nuestro estado de quietud, es donde podemos entrar a los estados creativos, a desarrollar cosas con de belleza o percibir la belleza que hay que hay en el universo, que hay en el mundo. Y para poder llegar a alcanzar esos estados de creatividad y de belleza, nuestra mente debe estar quieta. Ya hemos hablado de cuáles son las alternativas
que podemos tener para que nuestra mente esté tranquila. Debemos dejar a un lado todo ese bagaje personal que traemos de problemas del pasado y que estamos mandando al futuro, que estamos brincándonos este presente y estamos viviendo, estamos esperando ser feliz con lo que puede suceder en este futuro. Y debemos también de desprendernos de todas estas situaciones que no nos permiten ser feliz y que nos hacen ver sin ver, oír sin oír, ¿sí? Debemos de tener una total, ¿cómo se dice? Una total presencia, una totalidad, una asimilación de este presente, una asimilación de lo que sucede en mi interior, de ese conocimiento que debo de tener en mi interior y así poder alcanzar estados creativos, estados, poder contemplar todas esas maravillas, todas esas cosas tan bellas que hay en nuestro mundo, o las que son, muchas son, que son naturales, porque hablan también de que nuestro ego nos lleva a destruir lo que es la naturaleza, lo que es la belleza que nos da el universo. Mucho lo destruimos, vemos las ciudades, ¿sí? Las ciudades van quitando mucha naturaleza, los animales se van perdiendo. Entonces, todo esto no nos permite admirar las bellezas naturales y empezamos a tratar de hacer cosas bellas en el arte que muchos alcanzan estados de quietud y manifiestan en el arte toda esa capacidad que tienen de desarrollar cosas magníficas, pero que vienen desde esos estados de presencia. Cuando nos damos cuenta de ese estado, de que en ese estado no entra la mente, sino sale esa creatividad de nuestro interior, estamos manifestando el amor por las cosas, es ahí donde vemos que se desprenden de los pensamientos. Lo que manifiestan son los sentimientos que no están enlazados a la mente. Entonces, recuerda que desde que nacemos empezamos a tener sensaciones, esas se procesan en el cerebro, se hacen percepciones, las percepciones generan pensamientos, los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos generan emociones y las emociones generan acciones. Entonces, este tipo de personas que hacen estas cosas tan bellas, tan maravillosas y expresan esa creatividad, lo hacen en los momentos en que entran en ese estado pleno de presente y demuestran su presencia en su actuar, aportando cosas que son excelentes. El autor menciona que en la actualidad existen muchas personas que van por la vida viendo las cosas bellas, pero sí es bello, pero no le ven la belleza. Por ejemplo, cuando ven una flor, no la disfrutan, no la valoran, no perciben su esencia, y hace también alusión a que cuando tú vas a un lugar, por ejemplo, vayas a una cascada o a un bosque, entres en contacto pleno con la naturaleza, debes de darte la oportunidad de escuchar todos los sonidos que se dan en la naturaleza, y dentro de la naturaleza encontrar ese
es esos momentos de silencio que te permiten entrar a tu interior y que te hacen tomar la conciencia, la presencia y tomar la conciencia de tu ser. Cuando nos volvemos conscientes del ser, lo que ocurre es que el ser toma conciencia de nosotros mismos. Entonces, se hace una unión de ese ser y empezamos a tener la conciencia de nosotros mismos. Y cuando tomamos conciencia de nosotros mismos, demostramos y empezamos a sentir esa presencia. El ser, la conciencia, la vida, si utilizamos esos nombres, son sinónimos. Podríamos decir que cuando estamos en presencia, significa que la conciencia está dándose cuenta de que existe y estamos tomando conciencia de que tenemos una autoconciencia. O sea, es un poco enredado, pero básicamente estás desarrollando tu ser, volviéndote consciente de ti mismo, y ahí es cuando empieza a aparecer tu autoconciencia. Todo lo que existe en el mundo surge cuando se dan las formas de pensamiento y las hacemos formas materiales. Y si vemos, observamos que una presencia divina creó múltiples formas de vida en este planeta para que nosotros, los seres humanos, convivamos con ellas. Está todas las formas que hay en el mar, en la tierra, en el aire, y debemos de tener la conciencia de admirar esas bellezas que se nos dan de esta manera, ¿no? Porque de alguna forma todo fue creado. Cuando tomamos conciencia, la forma se da de una manera que si la hacemos, que cuando hacemos cosas, desarrollamos nuestra creatividad, cuando desarrollamos esas cosas que generan belleza, están partiendo de esa conciencia que nosotros estamos generando. Entonces, las formas, que es todo lo que existe alrededor, todas las cosas materiales que están fuera de nuestro interior, solo se conocen a sí mismas como formas. Y por lo tanto, el ego, que es el que nos ancla en las cosas materiales, sufre, empieza a temer y obviamente empieza a temer que lo podamos desaparecer de las formas físicas, de que nosotros ya no nos volvamos personas aferradas a esas cosas materiales desde la mente o de nuestra forma, de nuestro comportamiento. Entonces, cuando empieza este ego a sufrir porque nosotros empezamos a voltearnos hacia nuestro ser, es ahí donde empieza a tener una lucha con la mente, con nuestro interior, para evitar que ese ego nos deje de manejar. Entonces, cuando estamos en este conflicto, empieza a surgir en nosotros estados de sufrimiento por esta lucha que se está dando entre el ser y el ego. Entonces, lo que pretende la conciencia es alejarse de la forma, y en esto es cuando en los otros live hemos hablado de que vamos a dejar que nuestros 5 sentidos nos anclen a las cosas materiales. Entonces, cuando el ser logra romper ese dominio que ejerce el ego en nosotros, empieza a darse una forma de conciencia y de autoconciencia más bien, ¿sí? Entonces, empezamos a tener el dominio de nuestro ser alejado de las cosas materiales. Y, por ejemplo, como les digo siempre, el autor
menciona hechos de la Biblia, o sea, versículos de la Biblia, y menciona que Jesús en una parábola, ya ven que Jesús siempre le hablaba a sus discípulos con parábolas, utiliza en este caso para explicar lo que acabo de decir que está un poco enredado, menciona la parábola del hijo pródigo, que se va del hogar de su papá, eh, se lleva su fortuna, la despilfarra, como suele pasar porque no estamos preparados para manejar dinero, se convierte en un mendigo y después, como ya no tiene recursos, regresa a la casa del padre. Entonces, su padre lo acepta y lo ama más que antes. Y tú dices, pero ¿por qué lo ama más que antes si se fue, si lo dejó, perdió su fortuna? ¿Por qué? Porque el hijo regresa de otra forma. Ya no es el mismo que se fue. Debe de haber tenido un aprendizaje y esto le hace regresar como otra persona. O sea, físicamente es el mismo, pero internamente regresa siendo otro. Entonces, esto ejemplifica que hacemos un viaje, vamos cambiando y en este viaje empezamos saliendo de la inconsciencia, vamos a pasar a la perfección de la conciencia, porque se supone que el hecho de que haya perdido su fortuna y que tenga que regresar con el padre le hace cambiar y tratar de alcanzar estados de quietud. Si nuestra conciencia la liberamos de que se identifique con las formas físicas y mentales, muchas nos aferramos a las cosas materiales, a el ego. Si tenemos cosas, el ego está elevado, consideramos que vamos a ganar el respeto de la gente, el cariño de la gente con las cosas materiales. Y ahí es cuando rompemos con ello, entramos a estados de conciencia pura, de las que hablamos en el libro de El Código de la Manifestación de Sansón, y empezamos a alcanzar esta conciencia pura, empezamos a entrar en estados de iluminación, empezamos a tomar nuestra conciencia y nos empezamos a alejar de las garras del ego. Cuando estamos en el ego, estamos identificados con la mente, dominados por ella y aferrados a las cosas materiales, a tratar de poner una careta que nos permita aceptar, alcanzar la aceptación de los demás. Nos sentimos valorados porque los demás reconocen nuestros éxitos, reconocen que tenemos muchísimas cosas y si no rompemos con el ego, caemos en estados de destrucción, entramos en confusión, en conflicto, en violencia, en enfermedad, estados de desesperación y de locura. Esta mente, cuando nos dejamos manejar por el ego empieza a crear una colectividad y esa colectividad empieza a que todas estas gentes que están vibrando en esta misma sintonía del ego se empiezan a juntar y muchas veces esto hace que la gente actúe de forma desenfrenada. Cuando tú ves a una persona individual, tiene un comportamiento. Cuando la ves con otros individuos, se pierde. Y, por ejemplo, lo vemos en las marchas, cuando las personas empiezan a dañar monumentos históricos, empiezan a agredir a personas, empiezan a insultar. Entonces, esta colectividad del ego se vuelve peligrosa y muy destructiva. Y eso lo estamos viendo en las consecuencias que está teniendo en nuestro planeta. Y algunos seres humanos, se rescatan porque empiezan a desprenderse de su mente
y empiezan a tener niveles de conciencia. Esto es, por ejemplo, cuando dormimos, durante las noches alcanzamos estados de conciencia. Algunos nos alejamos del ego y empezamos a entrar a estados de conciencia que nos permiten alejarnos de los pensamientos. Y es cuando tú dices, híjoles, tuve sueños, pero no recuerdo. Y algunos, cuando sufren de insomnio, muchas veces los pensamientos, su mente, su ego, está dándoles vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, no te permite alcanzar el sueño. ¿Cómo podemos, si tengo un sueño tranquilo, reparador, estoy alejándome del ego? Y ahí, esos estados, las personas que no los pueden alcanzar durante el sueño, muchas veces se enfocan en drogas, alcohol, sexo, muchísimas cosas que los tranquilizantes, los antidepresivos, muchas cosas que les hacen perderse, evadirse, y eso les hace que se alejen del ego, pero empiezan a dañar su cuerpo. ¿Sí? Entonces empiezan a entrar en estados de cuando introducen muchísimas drogas, empiezan a entrar en estados de demencia. Y esa demencia se manifiesta en las cosas que dañinas a otros seres humanos y al planeta. Entonces, debemos de buscar alcanzar esos estados de presencia, alejándonos del pasado. Y, por ejemplo, algo que menciona el autor es que debemos de ver nuestras historias y ver que las historias, obvio, se basan en el pasado, y el pasado, para todos los seres humanos, incluye el lenguaje. Todo esto, todo lo que hablamos, todas las palabras, todo el lenguaje, viene de nuestra historia, lo hemos aprendido. Y el lenguaje, dependiendo de cómo lo mandemos, de la energía que estamos utilizando dentro de ese lenguaje, lo debemos de sacar, de ponerle atención al lenguaje, porque el lenguaje nos crea ruido. Entonces, debemos de utilizar el lenguaje y dentro de ese lenguaje encontrar esos momentos en que hay silencios entre cada palabra, perdón, para poderle dar un significado que nos lleve a desarrollar nuestra frecuencia, entrar en contacto con esa energía de la frecuencia de la presencia. Así, ver nuestras palabras, tomar en cuenta nuestro lenguaje y hacia dónde lo estamos enfocando. Obviamente, pretendemos que el lenguaje sea positivo. El silencio es algo que el autor considera que es muy, muy potente para podernos hacer entrar en esos estados de quietud y en esos estados de presencia. Debemos, aun cuando estemos en un lugar de mucho ruido, debemos de encontrar brechas en el lenguaje. Hace rato estaba yo observando grabé un audio y lo estaba reproduciendo en el celular, en la grabadora de voz, y aparecen espacios que se quedan habla la persona, y hay espacios que se quedan en puros puntos. Cuando habla, se dan las rayas, dependiendo de la entonación, se va dando estas frecuencias, se van marcando. Pero hay puntos en los que sí hay silencios, breves, de segundos, pero hay silencios. Y dice que el autor que oír el silencio, donde quiera que estemos, es una forma fácil
y directa de hacernos presente. E incluso, como les decía, si hay ruido, hay espacios que de silencio entre los sonidos, y esto nos puede llegar a crear quietud dentro de nosotros, y eso nos permite muchas veces, a pesar de que haya ruido, a pesar de que estoy yo viviendo situaciones difíciles, tenga yo la capacidad de entrar a esos estados de quietud para poder asimilar lo que está sucediendo y reaccionar de la forma más adecuada. Entonces, si tenemos quietud en nuestro interior, vamos a poder alcanzar esa quietud. Si tenemos estados de excitación, pues vamos a estar pendientes de la excitación que se está dando afuera. Así que debemos de tomar mucha conciencia de las cosas que se dan a nuestro alrededor para poder llegar a alcanzar esos estados de quietud que nos van a permitir estar en el aquí y en el ahora, y saber desarrollar nuestro ser, desarrollar esa presencia y hacer que podamos alcanzar estados de quietud que nos lleven a esa paz que nos hace entender que lo que estamos viviendo y como estamos llevando nuestra vida va por el camino correcto. Mucho se ha hablado en el Código de la Manifestación y en este libro que nosotros somos semejantes a la divinidad. Entonces, normalmente en la religión, en la Biblia, se habla de Jesús, se habla de Cristo. Entonces, si en dado caso tú eres antirreligioso, no crees en ninguna religión, no, entonces hablamos de la universalidad, hablamos de la presencia, porque estamos hechos, según eso, estamos hechos a semejanza de Él. Entonces, esto es muy significativo porque el desarrollar nuestro ser nos va a llevar a alcanzar estados de divinidad. Entonces, debemos de desarrollar, mi invitación que hace el autor es que desarrollemos esa divinidad que está dentro de nosotros, que la podamos manifestar, que la podamos rescatar, porque precisamente cuando permitimos que el ego nos domine es donde estamos manteniendo, pisoteando, boicoteando que se desarrolle esa presencia, esa divinidad. Entonces, si hablamos de Jesús y de lo que sucedió en la Biblia, estamos hablando de algo del pasado que nos enseña cómo vivir en nuestro presente, porque mucho de lo que se aplica, mucho de lo que se dice en la Biblia se aplica en todo el tiempo, o sea, no tiene caducidad, no tiene tiempo. Así que si el autor menciona que para alcanzar los estados de divinidad debemos de utilizar el yo soy, desarrollar el yo soy que mencionaba Sansó en su Código de la Manifestación, que debemos desarrollar, reconocer que tenemos una divinidad en nosotros y desarrollarla, y obviamente el camino es desarrollar estos estados de quietud. Si leemos la Biblia, en uno de los versículos Él se define como yo soy la verdad, soy la presencia divina, soy la vida eterna, soy en ti, soy aquí y soy ahora. Entonces, si estamos, muchas veces nos atrae el conocimiento de personas que consideramos que están iluminadas, que tienen el conocimiento, que han alcanzado ese estado pleno de divinidad, como Jesús, como Buda, y debemos de reconocer que su presencia, que la divinidad es la que muchas veces está haciendo que pueda transmitir esos conocimientos que nos hacen a nosotros también alcanzar estados de quietud y de plenitud, desarrollando nuestra presencia. Así que si nos alejamos de los egos, muchas veces
si tenemos ese ego muy desarrollado, ¿a quién seguimos? A personas que están desarrollando un ego muy alto. ¿Por qué? Porque las frecuencias y las vibraciones que se dan atraen a otras frecuencias. Entonces, si nosotros nos desarrollamos por el ego, vamos a seguir a personas que estén desarrollando su ego, que tengan egos mayores, porque se me hace muy atractivo. Entonces, el autor, perdón, menciona que la oscuridad no puede reconocer la luz. Entonces, cuando un grupo de personas se reúne en estados de presencia, genera un campo de energía colectiva de mucha intensidad. Es ahí donde consideramos que se está formando un cerebro maestro. Este cerebro eleva el grado de presencia de cada miembro del grupo y también ayuda a liberar la conciencia colectiva que se da entre todos los que están desarrollando esta frecuencia vibratoria positiva que los atrae y que los aleja del dominio de la mente y obviamente los aleja del ego. Y así puede, si nosotros desarrollamos esas frecuencias positivas, obviamente vamos a vibrar vamos a vibrar energía positiva y eso va a traer a más personas que van a vibrar energía positiva y los resultados de esa unión va a ser positiva. Pero obviamente si seguimos a personas que su ego es mayor y nosotros estamos desarrollando el ego anclándonos en las cosas materiales, obviamente pues esto nos va a llevar a situaciones que podamos decir peligrosas y destructivas como mencionamos hace rato. Y bueno, pues con esto llegamos al final. Si esto les hizo sentido, ya saben, compártanlo. Agradezco a los divinos y divinas que lo escuchen y que en cierta forma pueden compartirlo con alguien que le haga sentido. Yo sé que la lectura es difícil, como les he comentado, es la segunda vez que leo el libro. Cuando lo leí la primera vez, he visto mis anotaciones y son totalmente diferentes. Cuando el alumno está apto, el conocimiento llega y se entiende. Entonces, los invito a que lo lean y me den sus comentarios. Agradezco, divinos y divinas, que se hayan conectado. Déjenme ver quiénes se conectaron el día de hoy. Tía Nancy, bienvenida. Yola, saludos. Para los que lo vean en la repetición, el próximo viernes a las 5 de la tarde voy a tener una plática con mi amiga Yolanda Urbina, que es terapeuta holística, y ella, pues vamos a tratar un tema de ser, hacer y tener, ser, hacer para tener, y vamos a relacionar este tema con los aceites esenciales. Así que los invito este viernes, que es 6, a las 5 de la tarde, pondremos el enlace en la página de Facebook y pues los invito a que se conecten. Bien, pues muchas gracias, compártanlo. Si lo ven en repetición, denle like en YouTube y suscríbanse a mi canal. Ahí encontrarán muchísimo contenido de valor de muchos libros que hemos venido platicándoles. ¿Cuál es el objetivo? Que lo que escuchamos hoy nos haga ser mejor personas de lo que fuimos el día de ayer. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo live.